Imagínate viajando en el tiempo hacia una tierra antigua, donde la gente se reunía alrededor de historias antiguas y sabias. En este mundo, existía un grupo llamado samaritanos. Eran como una pieza intrigante de un rompecabezas histórico, una comunidad que vivía en una región disputada y llena de historias misteriosas. Los samaritanos tenían una relación peculiar con los judíos. Algunos decían que eran enemigos de larga data, mientras que otros contaban historias de cooperación sorprendente. El Nuevo Testamento, una parte importante de estas antiguas historias, describe estas interacciones de forma fascinante. Imagínate caminando por las antiguas calles, escuchando acerca de estos samaritanos en los escritos sagrados. Los relatos hablan de momentos de tensión e incluso hostilidad entre estos grupos, pero también destacan ocasiones en las que se unieron en tiempos difíciles. ¿Puedes imaginar cómo sería vivir en ese tiempo, enfrentando desafíos y descubriendo antiguos secretos junto a estos personajes históricos? ¿Puedo seguir contando más sobre esta historia? Ahora imagínate en medio de una antigua ciudad, donde las historias se entrelazan como hilos de una alfombra antigua. En este escenario, hay un relato fascinante en el Evangelio de Juan sobre un encuentro especial. Jesús, una figura inspiradora y llena de sabiduría, se encuentra con una mujer samaritana. Imagínate que este encuentro no es solo un momento cualquiera. Es como si todo el mundo contuviera la respiración, porque ahí, entre conversaciones simples y profundas, se revelan las tensiones y desafíos que existían entre los samaritanos y los judíos. Imagina a esta mujer, llevando no solo un cántaro de agua, sino también historias y sentimientos profundos. Se sorprende cuando Jesús le pide agua, porque conocía las diferencias y desacuerdos entre su pueblo y los judíos. Y así, en medio de esta conversación, surgen preguntas antiguas y profundas sobre identidad, pertenencia y diferencias culturales. Este encuentro no es solo una historia, es un reflejo de las complejidades y desafíos que marcaron la relación entre los samaritanos y los judíos en aquel tiempo. Imagina que estás hojeando esas páginas antiguas y descubriendo 3 pasajes que hablan sobre cómo surgieron los samaritanos. Cada pasaje cuenta una historia un poco diferente, pero todas tienen algo en común, el origen de estas personas en medio de diferencias y controversias. Estas historias nos transportan a un tiempo antiguo, donde extranjeros fueron llevados a una tierra llamada Samaria, y, al aceptar al Dios de Israel, se convirtieron en parte de la comunidad. Es como si esos extranjeros se volvieran parte de una historia más grande, moldeando la identidad de los samaritanos. Así que, al explorar estos orígenes, nos encontramos con 3 etapas o niveles de desarrollo de los samaritanos. Cada una de estas etapas tiene una historia única que influyó en la formación de este grupo conocido por sus diferencias y similitudes con los judíos. Ahora, vamos a trasladarnos a un tiempo antiguo, donde reinos y disputas moldeaban el escenario político y religioso. Es en este contexto que surge la historia del Reino del Norte, liderado por Jeroboam, y su relación con los judíos. Imagínate caminando por estos reinos antiguos, donde Jeroboam asume el trono y establece su capital en Siquem. Él toma decisiones que desafían las tradiciones y creencias del pueblo hebreo, lo que lleva a tensiones y conflictos. Las acciones de Jeroboam no solo afectan el equilibrio político, sino que también desencadenan una crisis religiosa. Los rituales y prácticas introducidas por él se apartan del camino tradicional, creando divisiones y hostilidades entre los pueblos. Esta ruptura en la tradición religiosa lleva a la destrucción del Reino del Norte, conocido como Israel, a manos del Imperio Asirio. Las consecuencias de estas acciones resuenan a través de los siglos, dejando marcas profundas en las relaciones entre judíos y samaritanos. Imagínate explorando los rituales y ceremonias de los samaritanos, que combinaban elementos de la tradición judaica con prácticas extranjeras. Esta mezcla de creencias y costumbres creó una religión sincrética, que se convirtió en un punto de tensión con los judíos. Esta tensión se intensificó con el tiempo, a medida que los samaritanos afirmaban ser el verdadero pueblo elegido por Dios, basándose en la ley de Moisés. Esta convicción llevó a disputas y acusaciones mutuas de corrupción religiosa. Mientras los judíos veían los rituales samaritanos como una copia distorsionada de sus propias prácticas, los samaritanos se consideraban más religiosos y fieles a las tradiciones antiguas. Esta diferencia de perspectivas creó una barrera entre los dos grupos, alimentando desconfianzas y hostilidades.
Imagínate viajando de vuelta en el tiempo, a los días antiguos en los que los samaritanos surgieron como una comunidad única. Sus orígenes están vinculados a diferentes eventos históricos y mitológicos que contribuyeron a la formación de este grupo distinto. Estos orígenes se cuentan en varios pasajes antiguos, cada uno destacando una perspectiva única sobre cómo surgieron los samaritanos. Algunos relatos hablan sobre extranjeros que fueron traídos a Samaria y aceptaron al Dios de Israel, convirtiéndose en parte de la comunidad de adoradores. Otras historias relatan la influencia política y religiosa de líderes como Jeroboam, que introdujo prácticas y creencias que divergían de las tradiciones judaicas. Estos eventos moldearon la identidad de los samaritanos como un pueblo con sus propias creencias y prácticas religiosas. Esa diversidad de orígenes e influencias contribuyó a la complejidad de la relación entre los samaritanos y los judíos, alimentando tensiones y desacuerdos a lo largo de los siglos. Volviendo en el tiempo, a una época en que las creencias religiosas eran el centro de las comunidades. Los samaritanos, con sus propias interpretaciones de la ley de Moisés y rituales distintos, se veían como el verdadero pueblo elegido por Dios. Esta convicción los llevó a considerarse más fieles y religiosos que los judíos, lo que generó tensiones y conflictos entre los dos grupos. Los judíos, por su parte, veían las prácticas de los samaritanos como una distorsión y corrupción de la tradición judaica. Esta diferencia de perspectivas religiosas se reflejaba en disputas sobre lugares sagrados, como el monte Gerizim para los samaritanos y el monte Sión para los judíos. Estos conflictos alimentaron una rivalidad religiosa que perduró por siglos. Esta historia nos muestra cómo las diferencias religiosas pueden crear divisiones profundas entre comunidades cercanas, influenciando sus relaciones sociales y políticas a lo largo del tiempo. Ahora, vamos a sumergirnos en los orígenes de los samaritanos y cómo esas raíces influenciaron sus creencias religiosas únicas. Imagínate viajando a una época antigua, donde diferentes comunidades se formaron en torno a creencias y prácticas religiosas distintas. Es en este escenario que los samaritanos surgen como un grupo con sus propias interpretaciones de la fe. Estas interpretaciones se basan en una mezcla de tradiciones hebreas e influencias extranjeras, creando una religión sincrética con elementos únicos. Los samaritanos se ven como los verdaderos seguidores de las enseñanzas de Moisés, manteniendo rituales y lugares sagrados específicos, como el monte Gerizim. Esta diferenciación religiosa llevó a tensiones y desacuerdos con los judíos, que veían las prácticas de los samaritanos como desviaciones de la tradición. La disputa sobre cuál lugar era el verdadero lugar sagrado también contribuyó a las divergencias entre los dos grupos. Esta historia nos muestra cómo las creencias y prácticas religiosas pueden moldear la identidad de una comunidad e influenciar sus relaciones con otros grupos religiosos. Imagínate viajando a un periodo de turbulencia, donde la amenaza externa presiona a los grupos rivales a unirse en pro de la supervivencia común. En este contexto, judíos y samaritanos, a pesar de sus diferencias, encontraron razones para colaborar. En momentos de crisis, como amenazas de invasión o conflictos con poderes externos, registros históricos apuntan a alianzas temporales entre estos grupos. Reconocieron la necesidad de unirse para enfrentar desafíos que amenazaban a ambos. Esta cooperación, aunque puntual y situacional, revela la capacidad de los pueblos para dejar de lado sus diferencias en momentos cruciales. También muestra que, incluso en medio de rivalidades, hay espacio para la colaboración cuando están en juego intereses comunes. Estos episodios de cooperación ofrecen valiosas perspectivas sobre la dinámica compleja de las relaciones entre judíos y samaritanos a lo largo de la historia, mostrando que, a pesar de las divergencias, la necesidad de supervivencia y protección mutua puede promover la unión incluso entre rivales históricos. Imagínate viajando a un periodo de turbulencia, donde la amenaza externa presiona a los grupos rivales a unirse en pro de la supervivencia común. En este contexto, judíos y samaritanos, a pesar de sus diferencias, encontraron razones para colaborar. En momentos de crisis, como amenazas de invasión o conflictos con poderes externos, registros históricos apuntan a alianzas temporales entre estos grupos. Reconocieron la necesidad de unirse para enfrentar desafíos que amenazaban a ambos. Esta cooperación, aunque puntual y situacional, revela la capacidad de los pueblos para dejar de lado sus diferencias en momentos cruciales. También muestra que, incluso en medio de rivalidades, hay espacio para la colaboración cuando están en juego intereses comunes.
Estos episodios de cooperación ofrecen valiosas perspectivas sobre la dinámica compleja de las relaciones entre judíos y samaritanos a lo largo de la historia, mostrando que, a pesar de las divergencias, la necesidad de supervivencia y protección mutua puede promover la unión incluso entre rivales históricos. Es interesante observar que Jesús desafió las divisiones sociales y religiosas de su época al relacionarse e incluso predicar a los samaritanos. En un contexto donde había prejuicios y hostilidades arraigadas entre judíos y samaritanos, Jesús adoptó una postura inclusiva y amorosa. No solo interactuó con samaritanos, como vemos en el famoso encuentro con la mujer samaritana junto al pozo, sino que también utilizó parábolas con personajes samaritanos para transmitir enseñanzas importantes, como en la parábola del buen samaritano. Esa aproximación de Jesús desafió las normas sociales y religiosas de la época, resaltando la importancia de la compasión, la superación de prejuicios y el amor al prójimo, independientemente de sus orígenes o creencias. Esta postura de Jesús nos enseña valiosas lecciones sobre cómo superar divisiones y construir puentes de entendimiento y solidaridad, algo que sigue siendo relevante en la actualidad. A lo largo de los siglos, la relación entre judíos y samaritanos ha estado marcada por tensiones crecientes, a medida que cada grupo afirmaba ser el verdadero heredero de la fe y las tradiciones de Moisés. Los judíos, con su historia de exilio, retorno y construcción del templo en Jerusalén, se consideraban los legítimos seguidores de la ley y la alianza con Dios. Por otro lado, los samaritanos, con sus interpretaciones únicas de la Torá y el culto en el monte Gerizim, se veían como los verdaderos defensores de la fe original de Israel. Esta rivalidad religiosa se intensificó con el paso de los años, alimentada por disputas territoriales, diferencias teológicas y sentimientos de superioridad religiosa. Ambos grupos se consideraban el verdadero pueblo elegido de Dios, lo que generó una rivalidad profunda y duradera. Esta dinámica compleja en la relación entre judíos y samaritanos es un reflejo de las diferentes interpretaciones y prácticas religiosas, así como de las narrativas de identidad que cada grupo desarrolló a lo largo del tiempo. La Caoe Fonaí marcada por una serie de elementos complexos, incluyendo diferencias religiosas, disputas territoriales, tensiones políticas e identidades culturales distintas. Diferencias religiosas, las divergencias teológicas entre judíos y samaritanos eran profundas y amplias. Mientras que los judíos se centraban en Jerusalén como centro religioso y político, con el templo como símbolo central de su fe, los samaritanos adoptaban el monte Gerizim como lugar sagrado para la adoración. Además, había variaciones en las interpretaciones de la Torá y los rituales religiosos entre ambos grupos, creando una división significativa en sus prácticas espirituales. Disputas territoriales, la contienda sobre el lugar apropiado para la adoración a Dios reflejaba no solo una divergencia religiosa, sino también una disputa territorial profunda. Para los judíos, Jerusalén era la ciudad sagrada prometida por Dios, mientras que los samaritanos defendían la santidad del monte Gerizim. Esta disputa territorial contribuyó a la animosidad y separación entre ambos pueblos a lo largo de los siglos. Tensiones políticas. Las tensiones políticas entre judíos y samaritanos a menudo se manifestaban en conflictos y alianzas variables. En ciertos momentos históricos, como durante invasiones extranjeras o amenazas externas, ambos grupos se vieron compelidos a cooperar en defensa de intereses comunes. Sin embargo, estas alianzas eran frecuentemente frágiles y temporales, marcadas por desconfianza mutua y rivalidades arraigadas. Identidades culturales. La divergencia en las identidades culturales entre judíos y samaritanos era evidente en sus prácticas religiosas, tradiciones y narrativas históricas. Mientras que los judíos se identificaban fuertemente con la linaje de los patriarcas y profetas, los samaritanos tenían una visión distinta de su propia historia y papel en el contexto religioso. Estas identidades culturales distintas contribuyeron a la mantenencia de las divisiones entre ambos grupos. Legado histórico. La historia entre judíos y samaritanos dejó un legado complejo que va más allá de las tensiones y conflictos. A lo largo de los siglos, hubo periodos de cooperación y colaboración que moldearon significativamente sus interacciones. Durante épocas de amenaza externa, como invasiones extranjeras o conflictos regionales, judíos y samaritanos a menudo se unieron en defensa de intereses comunes. Esta cooperación demostró que, a pesar de las diferencias religiosas y culturales, ambos grupos eran capaces de dejar de lado sus disputas para enfrentar desafíos externos. Además, en momentos de relativa calma y estabilidad,
surgieron oportunidades para el diálogo y la interacción pacífica entre judíos y samaritanos. El comercio, el intercambio cultural e incluso los matrimonios interétnicos se registraron en algunos periodos de la historia, mostrando una faceta más armoniosa de las relaciones entre estas comunidades. Estos periodos de cooperación y coexistencia resaltan la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de superar diferencias en aras de objetivos compartidos. Incluso en medio de conflictos y divergencias, la historia entre judíos y samaritanos es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de encontrar áreas de acuerdo y colaboración. Desafíos y oportunidades de diálogo. A lo largo de la historia, la relación entre judíos y samaritanos ha estado marcada por desafíos, pero también ha ofrecido oportunidades para el diálogo intercultural e interreligioso. Aunque ha habido conflictos y divisiones profundas, especialmente en cuestiones teológicas y territoriales, también han surgido momentos de acercamiento y entendimiento mutuo. Estas oportunidades de diálogo a menudo se han manifestado en periodos de relativa paz y estabilidad, cuando las tensiones políticas y religiosas estaban menos intensificadas. Durante esos momentos, líderes e individuos de ambos grupos buscaron formas de promover la comprensión mutua, resolver diferencias y encontrar áreas de cooperación. El diálogo entre judíos y samaritanos puede verse como una jornada compleja, llena de desafíos y obstáculos, pero también de posibilidades de reconciliación y construcción de puentes. Esta dinámica refleja la naturaleza dinámica de las relaciones interculturales e interreligiosas, donde el entendimiento mutuo y la coexistencia pacífica son objetivos que se deben buscar continuamente. Reconciliación y cooperación contemporáneas. En tiempos contemporáneos, la relación entre judíos y samaritanos ha sido marcada por esfuerzos significativos de reconciliación y cooperación. A pesar de las divergencias históricas y culturales, comunidades e individuos de ambos grupos han trabajado para promover la comprensión mutua y construir lazos de cooperación. Estos esfuerzos incluyen iniciativas de diálogo interreligioso, intercambio cultural y colaboración en temas de interés común, como la preservación del patrimonio histórico y la promoción de la paz en la región. Las organizaciones y líderes religiosos han desempeñado un papel importante en facilitar este proceso de reconciliación y construcción de puentes. Aunque los desafíos y las diferencias aún existen, la creciente conciencia sobre la importancia de la armonía intercultural e interreligiosa ha impulsado iniciativas positivas de acercamiento entre judíos y samaritanos en la actualidad. Esta búsqueda de reconciliación y cooperación representa un avance significativo en la historia de las relaciones entre estas comunidades. Iniciativas de reconciliación. En tiempos modernos, se han desarrollado diversas iniciativas y proyectos con el objetivo de promover la reconciliación y la cooperación entre judíos y samaritanos. Estos esfuerzos buscan superar las divisiones históricas y culturales, promoviendo un entendimiento mutuo y construyendo puentes para una convivencia pacífica. Entre las iniciativas más significativas se encuentran los programas de diálogo interreligioso, en los cuales líderes religiosos y representantes de las comunidades judía y samaritana se reúnen para discutir temas de interés común y buscar áreas de cooperación. Estos diálogos han sido fundamentales para promover el respeto mutuo y la comprensión de las diferencias entre ambas comunidades. Además, proyectos de intercambio cultural, como eventos, exposiciones y actividades educativas, han proporcionado oportunidades para que judíos y samaritanos compartan sus tradiciones, historia e identidad cultural. Estas iniciativas han contribuido a romper estereotipos y promover una visión más inclusiva y pluralista de la sociedad. Otra área importante de colaboración es la preservación del patrimonio histórico y cultural compartido entre judíos y samaritanos. Los proyectos de restauración de lugares sagrados, monumentos históricos y artefactos culturales han fortalecido los vínculos entre las comunidades y resaltado la importancia del respeto a la diversidad cultural y religiosa. Estas iniciativas de reconciliación y cooperación reflejan un movimiento positivo en la búsqueda de una convivencia armónica y respetuosa entre judíos y samaritanos en los tiempos modernos. Un camino hacia la coexistencia pacífica. La historia entre judíos y samaritanos es un recorrido complejo, marcado por desafíos, conflictos y también por momentos de cooperación y reconciliación. A lo largo de los siglos, estas dos comunidades han compartido una historia entrelazada, donde las diferencias religiosas, culturales y políticas a menudo han generado divisiones profundas. Sin embargo, es importante reconocer los esfuerzos continuos hacia la comprensión mutua, el respeto a la diversidad y la construcción de lazos de cooperación.
las iniciativas de diálogo interreligioso, intercambio cultural y preservación del patrimonio compartido han contribuido significativamente a promover una convivencia más armónica entre judíos y samaritanos en los tiempos modernos. Esos esfuerzos no solo buscan superar las diferencias del pasado, sino que también son fundamentales para construir un futuro donde la convivencia pacífica y el respeto mutuo sean valores centrales. A través de la comprensión de las raíces históricas y las dinámicas contemporáneas, es posible vislumbrar un camino hacia una convivencia más inclusiva y pluralista entre estas dos comunidades. Por lo tanto, al mirar hacia la historia y el presente, podemos aprender de los desafíos enfrentados e inspirarnos en las iniciativas de reconciliación y cooperación en curso. Al trabajar juntos para promover el entendimiento mutuo y la valoración de la diversidad, contribuimos a un mundo más pacífico y tolerante, donde todas las voces son escuchadas y respetadas.